Buen día, mi nombre es Jaime Federico Morales y esta presentación son sobre unos conceptos de termodinámica, entalpía y entropía correspondiente a la materia de físico-química. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, iniciamos. Primeramente tenemos los datos institucionales que son requeridos por el asesor. La fecha de esta grabación es 5 de febrero del 2022. Empezamos con el primer concepto. Entalpía. La entalpía se representa con la letra H y mide la cantidad termodinámica que se utiliza para describir los cambios de calor que se llevan a cabo a una presión constante. Una manera más fácil de entenderlo es como la capacidad que tiene una sustancia para intercambiar energía en su alrededor. Y si vemos acá un sistema bastante simple donde la masa de color verde tiene la entalpía de la masa verde, va a ser la capacidad para ganar o ceder calor. Entonces por eso dice acá que es la capacidad que tiene la sustancia para intercambiar energía con sus alrededores. Vamos a ver otras características muy generales. La ecuación para la entalpía es esta que estoy mostrando aquí. H viene siendo la entalpía, U es la energía interna del sistema, P es la presión a la que está sometido en el sistema, y volumen, y B representa el volumen. La unidad de medida de la entalpía es kilogramos, es kilojoules sobre kilogramos, o en otro sistema de unidades podría ser kilocalorías sobre kilogramos. Otra característica de la entalpía es de que puede ser positiva o negativa. Si en el sistema entra energía, es decir, un sistema endotérmico, la entalpía es positiva. Pero por el lado contrario, si en el sistema libera calor, un sistema exotérmico, la entalpía se hace negativa. Algunas aplicaciones de la entalpía es que, la entalpía se utiliza en una gran variedad de leyes y ecuaciones, sobre todo en termodinámica, y aplicaciones reales o aplicaciones cotidianas. Podríamos poner el ejemplo de una nevera donde se evapora el refrigerante como el freón. Entonces aquí es la entalpía de vaporización, que es el cambio de energía de líquido a gas, y va a ser equivalente al frío que se transfiere a los alimentos. Otra aplicación es de que algunas personas, sobre todo, no lo vemos acá por el clima, pero en lugares muy fríos, algunas personas usan paquetes de calor químico. Son calentadores de mano, así se conocen. Y cuando se agita el paquete, las sustancias contenidas en ella provocan una reacción exotérmica que dura por varias horas. En este caso, pues dice que 10 horas va a durar esa reacción. Por lo tanto, calienta las manos por la reacción exotérmica que está llevándose a cabo. Continuamos con el concepto de entropía. La entropía se simboliza con la letra S. Hay un youtuber que se llama Javier Santaolalla, es un doctor en física, del canal de Date un Blog, en donde él explica ampliamente este concepto, y él lo define como una magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macroestado de un sistema. En otras palabras, él menciona que la entropía es un estado probabilístico y el resultado que vemos es el estado más probable,
el que estadísticamente aparece más veces. La entropía es una magnitud que se calcula matemáticamente, no es una magnitud como la temperatura, que pues usamos un termómetro, no son como ese tipo de magnitudes que se pueden medir. La entropía no se mide, se calcula con fórmulas matemáticas y pues podríamos decir que no tiene nada que ver con de manera física con lo que se está midiendo, sino que es un cálculo matemático netamente estadístico donde se utilizan la combinatoria y la probabilidad. Bueno, vamos a ver otras características de entropía. Pues dice que la entropía mide la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad. Un estado con alta entropía es un estado muy probable porque se puede alcanzar de muchas formas posibles equivalentes. Esto obedece, bueno, imaginemos aquí tenemos un sistema cerrado con un gas, lo azulito pensemos que es un gas. Entonces yo les preguntaría cuál es el estado más probable de encontrar el gas, que todo el gas esté al lado izquierdo del recipiente, que esté al lado derecho o que esté ocupando el mayor volumen posible dentro del recipiente. Bueno, pues yo creo que todos ya sabemos que el estado en el que veremos este sistema es este tercer estado, pero la entropía dice que observamos este estado porque es el más probable. Tiene muchas formas. Si pudiéramos ver las moléculas aquí, podríamos ver que está esparcido en todos lados. Por lo tanto, hay muchos microestados que dan este resultado a nivel macro. Por lo tanto, el resultado que vamos a ver cuando soltamos gas dentro de un recipiente sellado, pues es este tercer estado, porque según la entropía es el estado más probable. Bueno, esto es lo que les acabo de mencionar, que macroscópicamente vamos a observar lo mismo. A lo mejor a un nivel microscópico vamos a notar que no las mismas moléculas no están en las mismas posiciones siempre, pero a un estado macroscópico nosotros vamos a verlo así siempre. Por lo tanto, a un nivel macro nos da lo mismo. La entropía obedece perdón, a la ley de los números grandes, y con dos particularidades: que un sistema tiene que estar formado por una gran cantidad de partes, como es los gases. Hay millones y millones y millones de moléculas por ahí, y que tiene que obedecer a una aleatoriedad. Entonces lo que la entropía nos dice, que lo que se observa en los estados, en los sistemas, son los estados más probables. Por ejemplo, el hielo, pues siempre vamos a observar que se derrita. El gas, vamos a observar que se expande ocupando el mayor volumen posible. Y cuando mezclamos leche con café, pues vamos a ver que está la disolución bien homogénea, porque, como vuelvo a repetir, es el estado más probable de que suceda, y por lo tanto sucede, siempre sucede. Ahora bien, la entropía, ¿dónde vemos las aplicaciones? Bueno, en termodinámica, cuando se trata de calcular de calcular entropía, entonces si la variación de entropía es igual a cero, podemos determinar que ese proceso, el que se esté llevando a cabo, un proceso termodinámico, va a ser reversible. Pero si la variación de energía es diferente de cero, entonces ese proceso termodinámico será irreversible. La fórmula de entropía puede ser usada en todo tipo de modelo energético. Por ejemplo, en las cámaras de combustión de los automóviles, también para calcular el nivel de entropía de los agujeros negros, y más recientemente en informática. Quise agregar el ejemplo porque se utiliza para determinar el grado de incertidumbre que existe en un conjunto de datos. Esto es
algo que está fuera de los sistemas biológicos que vamos a estudiar o que estudiaremos, pero bueno, eso es para ver que la entropía está presente en un sistema donde haya muchos datos, muchas moléculas, muchas partículas. Continuamos con la importancia de la entalpía y la entropía en los procesos biológicos. En biología, la entalpía se refiere a la energía almacenada en los enlaces y el cambio en la entalpía es la diferencia en la energía de los enlaces entre reactivos y productos. Una variación de entalpía negativo significa que se libera calor, mientras que una variación positiva significa que se absorbe calor. La variación de entropía es el cambio que se da de esta en el sistema durante una reacción. Si la variación de entropía es positivo, el sistema se vuelve más desordenado durante la reacción. Por ejemplo, en el metabolismo, cuando se degradan moléculas grandes por otras más pequeñas. Como hay más moléculas pequeñas, por eso se dice que el sistema se vuelve más desordenado. Y por lo tanto, si la variación de entropía es negativa, significa que el sistema se vuelve más ordenado. La entalpía es de gran importancia puesto que porque continuamente se están llevando a cabo conversiones de energía dentro de los sistemas, y eso lo podemos ver en una red trófica. De forma macroscópica se puede observar el flujo de energía en la cadena alimenticia. Al alimentarse un herbívoro de materia que fabrican las plantas, el consumidor primario, o sea los herbívoros, es fuente de energía para un carnívoro, consumidor secundario. Este a la vez es fuente de energía de un depredador carnívoro, que es un consumidor terciario, y así sucesivamente. Cuando alguno de estos organismos mueren, pasan a formar parte de la materia orgánica que los que degradan estas sustancias la convierten en nutriente para que las plantas se desarrollen y crezcan, y de esta manera haya continuidad en la red trófica. Entonces siempre se está llevando a cabo conversiones de energía. En resumen, en los procesos biológicos, tanto la variación de entalpía como la variación de la entropía intervienen en la decisión para determinar si una reacción química puede producirse o no. Entonces, estos dos, la entropía y la entalpía, determinan si la reacción química se dan o no. Y un ejemplo que podemos poner nuevamente es el metabolismo, y sabemos la importancia que es el metabolismo para todo ser vivo. Bien, continuamos. Unos ejercicios de conversiones de temperatura que nos pide la actividad. Y finalmente tenemos las referencias. Con eso hemos terminado la presentación, y voy a tratar de dejar en esta esquinita el enlace al video una vez que lo suba a YouTube. Espero haya cumplido con lo requerido. Gracias.